Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre tienen la oportunidad de escuchar estos temas que grabamos, estos temas cristianos, estos temas que nos sirven de mucho, especialmente en estos días que está viviendo nuestro mundo, días de confusión, de crisis, de problemas, de vientos de guerra, de pandemia y tantas crisis. Es importante que busquemos a Dios de todo corazón, que saquemos ratos del día para escudriñar su santa palabra, para atesorar estos mensajes que Dios nos tiene en estos momentos. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un tema que encontramos en Mateo 3 del 13 al 17. De igual manera también lo encontramos en Marcos 1, 9 al 11. Y nos habla del bautismo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Mateo 3 del 13 al 17. Nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió, permítemelo ahora, porque conviene que así se cumpla toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. De igual manera, en Marcos 1, 9 al 11, nos dice, en esos días Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Hemos visto, hemos escuchado que la Sagrada Escritura nos narra este importante acontecimiento del bautismo de Jesús. Había llegado el tiempo para el ministerio activo de Jesucristo, y el encuentro de Juan el Bautista y Jesús era para el bautismo. Se aproximaba. Dios había prometido que creciera en lugares diferentes para evitar confusión y persecución por parte de los romanos. Juan conocía la vida sin pecado de Jesús y creía que era el Mesías, aunque sin tener seguridad positiva de ello. Aunque había dudado si Jesús era el Cristo, Juan el Bautista esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios todo quedaría aclarado. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo y entonces se daría una señal de su carácter divino. Así podría presentarlo al pueblo. Ahora, la presencia de Jesús inspiraba reverencia. Cuando vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa, inspiraba reverencia. ¿Por qué había de someterse el que necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que había de ser lavada? Primero, se identificó con los pecadores
dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. 2. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. 3. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia estaba entrando en el conflicto de su vida. Bien, el reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. Su misión no iba a ser entendida del todo. El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser considerado como su enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor. El que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como hijo de Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido y durante su ministerio debía continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión. Ni aun sus discípulos le comprendieron. Había morado en la luz eterna, siendo uno con Dios, pero debía pasar en la soledad su vida terrenal. Como uno de nosotros debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y desgracia. El ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. El amante de la paz debía habitar con la disensión. La verdad debía morar con la mentira. La pureza con la vileza. Todo el pecado, la discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaban su espíritu. Su ayuda vendría a dar del Padre, no es su propio poder. Él lo veía y sentía, pero no su propósito permanecía firme. De sus brazos dependía la salvación de la especie caída y extendió su mano para asir la mano del amor omnipotente. Jesús intercede, ora ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper la ligadura con que Satanás los encadenó y para vencer en su favor al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepte la humanidad en la persona de su Hijo. El día del bautismo, directamente el mensaje viene de Dios, aunque los ángeles querían ser los mensajeros. Nunca antes había escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no, el Padre mismo contestaría la petición de su Hijo. Sale directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. De los cielos abiertos soy una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estas palabras de confirmación fueron dadas primero para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y también para fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de los pecados de un mundo culpable, pasaba sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída. La voz del cielo
lo declaró Hijo del Eterno. Juan sabía que era el Redentor del mundo, a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 7 y 6. Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Los sacrificios no eran los medios para conseguir favores de Dios. Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que miraban sus sacrificios los paganos, como dones por cuyo medio podían propiciar a la divinidad. Dios deseaba enseñarle que el don que los reconcilia con Él provenía de su amor. Cuando oramos por ayuda sobre la tentación, Dios responderá. La luz que cayó sobre los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Por medio de la fe, Jesús, todos pueden tener un lugar celestial. Nos dice 1 de Juan 3:2, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Apocalipsis 3, 7 y 8. Quiera Dios, apreciados amigos y hermanos, que esta corta reflexión que hemos estudiado sobre el bautismo de Jesús nos ayude mucho en nuestra vida espiritual. Pensar siempre que Jesús es nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre sino por Él. Vamos a meditar cada día en las enseñanzas de la palabra de Dios y también compartirla con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es tiempo de orar y de estudiar la santa palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Si quieres, suscríbete a mi canal y también, si deseas, puedes hacer un comentario. Que Dios te bendiga.